Bueno, vamos a cambiar de tema. Protesta, gran protesta del campo con base en San Nicolás, pero que se replicó en prácticamente todo el país. Javier Sluky, ¿cuántas personas decían que habían ido? Más de 50.000, ¿puede ser? Esa es la discusión. Los organizadores decían 65.000 personas, que parece bastante exagerado a la luz también de lo que se vio, pero sí hubo algunas decenas de miles, quizás, no creo que tanto, pero había gente movilizada con epicentro, decía muy bien, en San Nicolás, una protesta que se replicó en todo el país, en la que los productores agrarios se manifestaron contra las políticas del gobierno en general, que básicamente la cuestión principal fue la tensión que hubo el último mes y medio con la exportación de la carne. El gobierno finalmente decidió restringir la exportación de la carne, sobre todo la que se exporta a China, en un 50%, que es la gran mayoría de la carne que se exporta, y esto trastocó a un sector que ya venía con mucha tensión con el gobierno. Esto creo que es la visibilización política, por decirlo así, de toda la protesta y la tensión interna que hubo en ese momento, que empezó con el lockout patronal de fines de mayo. Javier, así que aprovecharon el feriado para hacer una movilización que tuvo un sentido político general contra el gobierno, concentrando a otros sectores también afectados por la pandemia, con un discurso que implicó incluso la cuestión de la justicia, de las clases, de las vacunas, etcétera, en general contra el gobierno en el sector. A ver si entiendo algo, Javier. La restricción de las exportaciones se da porque el gobierno dice está aumentando mucho la carne. Evidentemente acá hay más carne que se vende afuera que la que se vende adentro y por eso sale más cara. Pero sí, dicen quienes están en el sector que lo que realmente se exporta es la vaca vieja, la vaca grande a China, fundamentalmente, que acá no se consume. Bueno, por eso es que muchos critican la medida del gobierno y dicen algunos que en verdad es más bien para mostrar una política que por la efectividad real que pueda tener en la baja de precios de la carne, porque es como decís, la cuota que se restringió es la que se exporta a China. Se va a permitir, actualmente la normativa que se estableció hace un par de semanas permite exportar un 50% nada más de la carne exportada a China antes, y la carne que se exporta a China es el 75% del total de la carne exportada, que como bien decías, Mauricio, es una vaca vieja que no es la que se consume acá. Otras cuotas sí se mantuvieron, la que es a Estados Unidos, a la Unión Europea, la cuota de carne kosher a Israel, etcétera, que es carne de mayor calidad, que también es la que muchos consumen acá. Entonces por eso dicen que es una medida más política que otra cosa. Sí, y Javi, y mi pregunta es, el resultado, ¿no?, del cepo a la carne de la exportación, ¿dio resultado o no dio resultado? Porque lo vimos también reflejado en las góndolas, los precios altísimos, por ahí sacaban precios cuidados de carnes que no estaban en condiciones, que no eran muy, no se veían bien, ¿no?, pura grasa y demás. Digo, tampoco tuvo buen resultado, no, ¿o sí? La realidad es que mientras duró el cierre de las exportaciones durante mayo, los precios de la carne no bajaron. Incluso aumentaron lo mismo o más que de lo que habían aumentado los meses previos. Ese mes la verdad es que no dio resultado. Hay que ver de acá a futuro. Lo que el gobierno también lanzó es el plan ganadero, con la intención de aumentar la producción de carne, que haya más productividad y de esa manera poder satisfacer tanto la demanda externa como la interna. Eso es a mediano plazo. El sector evidentemente no está contento con el plan ganadero tampoco, y por eso se vio la protesta de ayer, a la que también asistió, decíamos, Patricia Bullrich, que llegó montada a caballo con un sombrero de cowboy. Ahí está la foto, que también es la nueva foto que se puso de manifestación, ¿no?, en su Twitter. Así que también se politizó totalmente la manifestación en ese sentido. Perdón, llegó allí e hizo lo mismo que acá, ¿no? Se bajó al caballo, digamos. Hubo repudio por parte de muchos sectores porque había muchos autoconvocados y no le gustó mucho la llegada de Patricia Bullrich de esa forma. Otros dirigentes tuvieron, como bien decís, Mariano, más sutileza. Ricardo Buraile, que era el ex secretario de ministro de Agricultura de Macri, dijo apoyo la protesta, lo dijo en las redes, pero no voy por una cuestión de no querer politizar. Bueno, Patricia Bullrich no tuvo esa actitud y directamente se puso al frente de la protesta con una llegada súper pomposa, como vemos en la foto. Que muchos, como bien decís, Mariano, criticaron, ¿no? Que de hecho los mismos organizadores pidieron no politizar, no llevar carteles políticos y demás. E incluso habían organizado esta manifestación de manera tal de que la mayoría de la gente fuera en sus vehículos y no se bajara. Y los discursos fueron transmitidos por FM, por una FM local, de modo que todo el mundo dentro de sus vehículos pudiera escuchar la palabra del orador. Bueno,
se bajaron, la gente se bajó de las camionetas y demás, pero bueno, estaba medianamente organizada pensando también en los cuidados, ¿no? Lo que quedó claro es que tiene menos caballo que yo, protocolo y ceremonial. ¿Por qué? ¿Vos viste cómo andaba a caballo? ¿Cómo rebotaba en el lomo? ¿Sabés cómo debe estar esa mujer hoy? María. Bueno, ahí la veíamos entonces. Gracias, Javier, clarísimo.